la reforma laboral constitucional en materia de justicia laboral. Será impartido a cargo del licenciado Tomás Héctor Natividad Sánchez, por lo cual me permitiré leer un resumen de su currículum. Egresado de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana, doctorado concluido y en proceso de titulación por investigación jurídica también por esta universidad. Socio fundador y director general de la firma Natividad Abogados SC hace 37 años. Asimismo, ha fungido como presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana y asesor laboral de la misma, negociador del sector privado en los procesos de reforma a la Ley Federal del Trabajo en mesas negociadoras, foros y comités integrados para tal efecto con el sector obrero, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por el sector empresarial, consejero por parte del sector empresarial de la tercera, cuarta y quinta Comisiones Nacionales para la Participación de los Trabajadores en las actividades de las empresas, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, y de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, integrante en diversos consejos directivos de varias instituciones y empresas y expositor de los temas laborales por el sector empresarial en la mayoría de los foros especializados en la materia a nivel nacional e internacional. Muy bien, pues muchas gracias primero a la Universidad de Guanajuato, al magistrado presidente Luis Gerardo de la Peña, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a los funcionarios de la Universidad de Guanajuato que compartieron la inauguración con un servidor, y a todos ustedes que están presentes en este evento que para mí resulta, además de muy significativo, muy importante por lo que va a pasar en nuestra sociedad y en nuestro derecho positivo vigente en el derecho laboral. No, les doy de antemano una disculpa del licenciado Jorge Alfredo Larrañaga, que venía a participar en la inauguración, no pudo por alguna circunstancia personal, operaron a su señora esposa y de momento no pudo asistir. Sin embargo, él iba a hablar un poquito de lo que es la sociedad mexicana, el derecho del trabajo y la seguridad social, que ahora me toca presidir. Y como estoy empezando unos 10 minutos antes del horario que se me tenía asignado, voy a usar estos minutos para hablar un poco de la sociedad mexicana del derecho del trabajo, que es sin duda un organismo importante en la materia y lo va a hacer más a partir de este cambio que va a tener profundamente la sociedad mexicana de nuestro derecho del trabajo. La Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo nace por la iniciativa de varios abogados y juristas, académicos, postulantes. Dentro de ellos me cuento un socio fundador hace ya 18 años, desde 1999, y forma parte de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, organismo que aglutina a todas las sociedades de la misma naturaleza en todos los países prácticamente del mundo. Existen sociedades similares en toda Latinoamérica, en toda Europa e incluso en Europa Occidental y en algunos países del Asia. La sociedad tiene vida activa, profundamente intensa en todo el mundo, y está estudiando permanentemente los fenómenos laborales que suceden en el mundo y cómo se ha ido cambiando el derecho del trabajo a nivel mundo y a nivel sociedad. Y como lo decía el doctor Eduardo Pérez Alonso, director
de la División de Derecho, Política y Gobierno de esta sociedad, al que agradezco también mucho su anfitrionería, y lo comentaba por el trabajo humano, la reglamentación del trabajo humano está cambiando en todo el mundo, y esto precisamente por los fenómenos migratorios, por el desarrollo de la maquinaria, de la estructura de los procesos laborales, por la globalización de las economías, está modificándose en todos los países y obviamente están modificándose también las reglas. México, como ustedes saben, fue siempre un país de una legislación oportuna, anticipada. México es el primer país en el mundo que reglamenta y eleva los derechos sociales a nivel constitucional en 1917, y es hasta 2 años después que Alemania, en la Constitución de Weimar, hace lo propio y reglamenta la Constitución. Sin embargo, nuestro constituyente en 17 prevé estos derechos que deben existir y existen y están debidamente protegidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes, en las leyes que nos han regido. Sin embargo, fueron tan anticipados en su tiempo que nos tardamos como país 14 años en reglamentarlos, y de 17 hasta 1931, 29 en que se federaliza la materia laboral, y así seguimos dentro de estos esquemas de cambio, con una legislación federal que implica ahora todo un cambio profundo en todas las áreas que contempla la misma, se va adecuando a la sociedad. Sin embargo, desde 1931, en que se expide y se promulga la primera ley del trabajo, esta fue como un tabú. Era más difícil reformar la ley laboral que la propia Constitución. La Constitución tiene más de 400 cambios, la misma Constitución del 17 que nos rige, y la ley laboral no podía reformarse. Se reforma por primera vez en forma importante en 1970, después de los movimientos estudiantiles del 68, y se crea el nuevo Código Laboral Mexicano en 1970, que establece muchos de los derechos mínimos que actualmente existen en la legislación y transforma el derecho procesal hacia un esquema diferente al que se venía tramitando. Sin embargo, deja toda la administración de la justicia laboral en el poder ejecutivo de los estados y de la federación. Esta reglamentación, que tiene más o tenía más tintes políticos y de control social, y que funcionó en el país durante más de 87 años, que nos otorgó además paz laboral en el esquema laboral que los mexicanos nos dimos, es la que está ahora cuestionada y es la que se está cambiando y transformando profundamente. Esta legislación social, que, como les comento, era dificilísimo tocar y era prácticamente imposible reformar para corregir, y que se convirtió en un tabú, fue reformada nuevamente en una profundidad importante en 80, cuando se creó el Código Procesal, y posteriormente, no es hasta 2012 en que logramos la transformación que ustedes conocen de la ley, en todo el proceso y en algunos de los nuevos principios que reglamenta la legislación, como son la igualdad de género, el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, la protección del concepto del trabajo digno que postula y promueve la OIT, los derechos superiores de los menores y de las mujeres, el derecho del trabajo del campo,
y se transforma en lo posible a la legislación, en lo que México iba requiriendo por la apertura democrática, por la firma de los tratados de libre comercio. Sin embargo, queda corta, queda incompleta en muchas de las figuras que reglamentan, y ello también está ahora en proceso de revisión en estos días, en que debemos de revisar nuevamente toda la legislación laboral y como país, como sociedad involucrada en el derecho, debemos involucrarnos en los cambios. ¿Por qué hablo de que logramos una revisión? Porque esta ley, que era tan difícil de reformar, intentamos los dos sectores de la sociedad que participan activamente en la aplicación de la legislación, tanto el sector empresarial como el sector obrero, y obviamente coordinados por el gobierno federal, intentamos llegar a acuerdos que nos permitieran adecuar la legislación a los nuevos tiempos, a las nuevas épocas, a los nuevos derechos, a las nuevas formas de trabajo, del trabajo a distancia, del trabajo de grupos socialmente vulnerables, del trabajo de la mujer. Tratamos de llegar a acuerdos que adecuaran nuestra legislación a lo que venía, a esto que estamos enfrentando y que habremos de ahora analizar y reglamentar. A mí me ha tocado, por expertise, y como decía el resumen de vida que leyeron, que les agradezco, yo he participado en el sector privado, en las organizaciones empresariales, tanto Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial, como vocero principal de las comisiones laborales, y por ese solo hecho me ha tocado la negociación desde el punto de vista del sector empresarial, y obviamente la hemos llevado con el sector obrero, coordinados por el gobierno. De ahí surgieron infinidad de proyectos, el proyecto del 2002, el proyecto del 2007 y finalmente el proyecto del 2012, que tomó todos estos esfuerzos de negociación que durante muchos años, más de 17 años, llevamos a cabo en la negociación de los sectores y del gobierno en estos cambios. Sin embargo, esta última reforma constitucional al artículo 107 y al artículo 123 es, yo creo que el mayor cambio que va a vivir la legislación laboral desde que se concibió esta por el constituyente del 17. Es una reforma profunda que tiene consecuencias importantísimas en el manejo de la legislación laboral y que transformará al derecho del trabajo en un derecho más actual, en un derecho más protegido jurídicamente ahora en sus tribunales por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados. El artículo 107 establece precisamente la terminación de la vigencia y de la existencia misma de las juntas de conciliación y arbitrajes, que terminarán por pasar toda su actividad después de un proceso de cambio, que seguramente habrá una legislación transitoria ante los dos tipos de tribunales: el tribunal administrativo que pertenece al Poder Ejecutivo, que son las juntas de conciliación y arbitraje, y que tienen jurisdicción por disposición no solo de la ley, sino de la jurisprudencia de la Suprema Corte, en parte del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de cada estado de la República. Estamos observando todo lo que está estudiando el Poder Judicial para hacer este proceso, esta propuesta de cómo va a ser los nuevos tribunales laborales. Hemos sugerido
que existan tribunales colectivos y tribunales individuales. Hemos tratado de intervenir en la reforma, sin embargo el Poder Judicial es muy celoso por toda su estructura, la carrera judicial que maneja, las reglas que ellos se han dado y que son muy respetables y deben de operar en todo este cambio, de hacerlo en conjunto. Sin embargo, habremos de hacerlo en los próximos meses, tanto el Poder Ejecutivo como el poder, como los poderes fácticos, que es el sector obrero, el sector patronal, los partidos políticos que finalmente van a estudiar toda esta reforma. Este cambio, que sin duda es importante, que crea también un instituto, tratamos de cambiar el nombre porque ahorita se le identifican como Centro de Conciliación y Registro Sindical, le hemos llamado en los proyectos instituto. Va a ser un organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propio de naturaleza federal, que esperemos que conserve en sus órganos directivos el bipartismo, en un consejo donde exista la representación empresarial y la representación obrera, con un titular que será designado por la Presidencia de la República en una terna que se presentará al Congreso, al Senado, y que por las mayorías calificadas que establece este tipo de designaciones el Senado llevará a cabo. Este proceso que crea también este instituto le hemos dado, y perdón que me incluya, le hemos dado porque en el proceso de reforma constitucional pudimos, la gente que estamos trabajando por los sectores en esta materia, intervenir en que el instituto tenga capacidad de emitir resoluciones en conciliación que tengan carácter de cosa juzgada. Hemos sido criticados por algunos abogados y juristas de que un instituto de esta naturaleza no es un juez y no puede emitir cosa juzgada, algo que no es un tribunal. Sin embargo, al ser ya una discusión constitucional, esto le dará un carácter de seguridad jurídica a las resoluciones que en materia de conciliación expida y reglamente este instituto. En este instituto, que es una de las leyes pendientes que habremos de negociar como país y que habrá de aprobar el Congreso, está involucrado también todo el proceso conciliatorio que involucra muchos temas del derecho individual. Involucra los términos del despido, los avisos de despido, la prescripción, los salarios caídos del tiempo de la conciliación, los efectos de lo manifestado en el proceso de la conciliación. En fin, existen muchísimos temas que habremos de negociar y convenir en materia de la ley sustantiva que implica la creación de este instituto, y obviamente que habrá de reglamentar y regir en todo el país para efectos del control sindical, y implica el control del derecho de huelga. Esto se oye fácil, sin embargo, estas reglas de control vía el registro sindical que tenía en la Federación en las materias federales laborales están pasando al instituto, y los estados de la República van a dejar de tener esta capacidad. Cada gobernador en cada estado de la República tiene el control de los sindicatos de cada entidad de las materias no federales, y esto se va a descentralizar o se va a concentrar en un instituto que va a tener reglas muy específicas y que va a cambiar la estructura de poder y obviamente de control de los derechos colectivos básicos, como es la contratación colectiva y la huelga. Estos cambios y este proceso de estructura del instituto va a ser sin duda uno de los temas más importantes para el futuro,
de nuestra paz laboral y de la paz laboral que implica una sociedad productiva que cada vez se hace mejor y más eficiente, como es la mexicana, en renglones industriales en donde tenemos productividades muy definidas, muy importantes, como es la energía, como es la industria de autopartes, la industria de aeronáutica, la industria agropecuaria, en fin, ya de nuevas generaciones, y evidentemente vamos a tener que tener un control diferente. Actualmente, como ustedes saben, las reglas del control de la huelga dependen de precisamente todas estas reglas que maneja todavía el Poder Ejecutivo. Al cambiar el Poder Ejecutivo a un instituto de esas características, pues va a cambiar el control de todo este mundo laboral, y obviamente tenemos que hacerlo bien para que esto no se convierta en desorden a nivel nacional, y es de grandes trascendencias lo que se puede hacer bien, como decía mi querido amigo el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje: si lo hacemos mal, va a seguir mal. Si lo hacemos bien, puede durar muchos años y darnos toda una tranquilidad jurídica en el futuro. Voy un poquito en desorden porque traía yo una presentación, pero es, yo creo que más útil que yo les aporte todo lo que estamos haciendo en la reforma, en todos los temas, y voy acorde precisamente con el tema que se me fue asignado. Estamos pues trabajando en la ley sustantiva, en la ley del Instituto de Conciliación y Registro, Ley Federal de Conciliación y Registro Laboral, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que habrá de registrar también contratos colectivos de trabajo. Hay una omisión tanto en la Constitución como en todos los trabajos que está haciendo. Supongo que también se van a registrar ahí los reglamentos interiores de trabajo de las empresas, pero no se mencionan en ningún lado de todos estos trabajos. Sin embargo, implican un ámbito colectivo de las empresas, implican la comunidad de trabajo de un centro de trabajo determinado, y por lo tanto pues, su destino será controlarse a través de ese registro, supongo. Pero todo esto está todavía en los tinteros. Hay también una ley orgánica de las autoridades laborales que debemos trabajar y perfeccionar. Todas las organizaciones como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Inspección Federal del Trabajo, las comisiones nacionales de participación de utilidades, de salarios mínimos, de productividad y capacitación, son organismos de naturaleza administrativa y laboral que no tienen nada que hacer en el Poder Judicial y que deben de estar organizadas en una legislación propia. Tiene otra legislación más, que es toda la referente a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, que también tienen ahora ya un listado nuevo de enfermedades del trabajo que acaba de ser aprobado y que está actualizado, con enfermedades bien importantes como son las derivadas de la ergonometría, del trabajo, del estrés en el trabajo, que obviamente van a cambiar el mundo laboral y que requieren de una reglamentación específica, y que habremos también de trabajar, obviamente, todo el derecho procesal del trabajo que está estudiando y trabajando el Poder Judicial Federal, pero también los poderes judiciales de cada entidad federativa, y que debemos, no voy a decir nombres, pero ya hubo algún gobernador de algún estado que dijo: yo no tengo presupuesto para crear tribunales laborales, así es que los tribunales familiares son los que van a conocer el laboral. Es
sea, evidentemente, si no hay reglas federales claras, va a ser un desorden en lugar de la corrección, va a ser un desorden a nivel país. Entonces, verdaderamente necesitamos ver que las reglas estén dadas para que esto funcione y funcione bien. Ayer me decía Luis Gerardo que estoy mal, pero otra de las líneas de la reforma es todos los asuntos no obrero-patronales que manejan los tribunales y que son el 60%, por ejemplo, en materia federal, de los asuntos de las juntas federales de conciliación y arbitraje. Todos estos asuntos de Seguro Social, de Infonavit, de SAR, de Afores, que verdaderamente tienen copadas a los tribunales laborales y que no son asuntos laborales. Aquí la única solución es pasarse al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y Gerardo me decía que no se van a dejar. Sabemos que no se quieren dejar, pero evidentemente algo hay que hacer con este tipo de asuntos que son verdaderamente miles y que tienen copadas a las juntas de conciliación y que el Poder Judicial pues, no tiene por qué recibir toda esa, pues no le llamaré, no son conflictos obrero-patronales, son realmente administrativos, como decía Gerardo ayer, y debemos de hacer toda una reglamentación entonces para ese efecto. Pero alguien tiene que atenderlos, o un tribunal nuevo, o el tribunal fiscal y administrativo, o algo nuevo que se cree como una instancia administradora. Pero tenemos que hacerlo. Igual, toda la reglamentación transitoria que implica el cambio de las juntas de conciliación del Poder Judicial, pues habremos de establecerla, porque no creo que para el 2018 estén preparados los tribunales para recibir todos los miles de asuntos que se llevan en las juntas de conciliación, y habremos de tener 3 leyes corriendo. La que rigió hasta 2012, la reforma del 2012, la que rigió del 2012 al 2017 o 18, y la del 18 para adelante. O sea, van a ser 3 legislaciones procesales que van a regular los conflictos laborales y que obviamente debemos de precisar como país quién las va a atender, quién va a sacar los rezagos, que hay asuntos de 10, 15 años en las juntas federales que no se han resuelto y que evidentemente tendrán que tener un proceso de cambio. Las juntas, como ustedes lo saben, se integran tripartitamente y se eligen los representantes patronales y obreros cada 6 años. La elección de estos personajes de los tribunales laborales va coordinada con la elección de la presidencia de la República, las elecciones federales. Entonces, tendríamos que iniciar el proceso de elección de nuevos representantes en mayo del 2018 para que entrara en vigor el 1 de diciembre del 2018, lo que no se va a hacer ya porque por constitución ya las juntas deben desaparecer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor una reglamentación transitoria que les dé un periodo más de subsistencia a las juntas para que saquen el rezago. Las juntas, los representantes patronales y empresariales terminan, las juntas se desintegran, como se llama técnicamente, el 30 de noviembre del 2018, porque hasta ahí llega la duración de la última elección. A partir del 1 de diciembre del 18 ya no existirán representantes de las juntas y por lo tanto las juntas no estarán integradas. Entonces, o hacemos una reglamentación que establezca todos estos temas y lo reglamente y digiera, o va a ser esto pues, un desorden. Entonces, como ven, hay muchísima tarea por delante y yo creo que por puras razones políticas debemos de trabajar como sociedad, como país,
como estudiosos de esta materia durante este año. Lo que resta de julio, agosto, para que el periodo de septiembre a diciembre, en donde están los presupuestos, los destapes y todo esto, pero de este periodo, para poder sacar todo este cúmulo de liquidaciones, porque si no, quién sabe quién lo hará. Pueden ustedes pensar, ¿quién va a ganar en el 18? Pues yo creo que nadie tenemos una bola de cristal, ni sabemos qué le depara al país políticamente. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no hacerlo como podemos hacerlo los mexicanos? Esta reforma cotidiana, y me regreso a algo que debí decir desde el inicio, nace por presiones externas. Estados Unidos le requirió a México cambiar su legislación laboral porque debería de adecuarla a los nuevos tiempos y al respeto de los derechos sindicales y de los trabajadores, que según los sindicatos americanos en el país no se respetaban, y que habría que cambiar las reglas para poder firmar el TPP, famoso Tratado Transpacífico, que ya Trump dijo que no va a firmar. Entonces la presión de Estados Unidos bajó un poco. Sin embargo, como viene de los sindicatos americanos, que no quieren que se sigan cerrando empresas en Estados Unidos y se abran en México, pues evidentemente sigue existiendo y ya se volvió a presentar y ya nos metimos. La reforma constitucional ya fue aprobada, como ustedes saben, el constituyente permanente debe de aprobar para que sea reforma constitucional con las 2/3 partes de la votación del Senado. Aquí hubo una votación de 97 o 98 senadores, todos en un solo sentido, ninguno en contra, así es que hubo la mayoría adecuada. En la Cámara de Diputados pasó igual, se aprobó por las 2/3 partes de la Cámara sin, creo que hubo 1 o 2 votos en contra y hubo varias abstenciones. Y luego pasó a los estados de la República, en donde un servidor pensaba que algunos gobernadores pues iban a oponer a perder la facultad del registro sindical, pero pues se les fue como bola de humo, nadie la vio, se les fue y se aprobó por más de la mitad de las legislaturas de los estados, y fue ya en octubre, noviembre del año pasado, cuando quedó aprobada la reforma, y se convirtió en una reforma constitucional que evidentemente ya nos obliga a hacer todos estos cambios que estoy comentando. Y obviamente esto implica la revisión de toda la legislación laboral del país. Yo lo he comentado también con Luis Gerardo, presidente del tribunal, que otra de las legislaciones que deberíamos de tocar como país, y yo creo que es el momento, de la legislación burocrática, a la que él se va a referir profundamente más al rato, y evidentemente debe de adecuarse, porque si en materia federal está algo reglamentada y bien administrada, en los estados es un verdadero desorden. Hay estados que tienen una legislación propia, hay estados que aplican la ley federal del trabajo, hay estados que aplican la ley federal del trabajo en parte y alguna reglamentación interna, hay estados que dan seguro social a sus servidores públicos, hay otros que tienen institutos de seguridad social distintos. Verdaderamente la legislación burocrática a nivel nacional es un desorden, para no llamarle de otra forma, y debe de corregirse y debe de empezarse por la legislación burocrática federal que ustedes administran, muchos de los magistrados que no saludé, perdón, pero se ingenta uno. Estas reformas
al artículo 123 también implican cambios profundos en el derecho colectivo del trabajo. No se tocan los derechos básicos como es la contratación colectiva, la huelga, la huelga solo se toca en el emplazamiento a huelga por firma de contrato. Uno de los motivos de los cambios era terminar con esto que se conoce como la contratación colectiva de protección, yo le llamo de no aplicación, porque la mayoría de la contratación de este tipo se celebra no para violar derechos obreros, sino para estar protegido de grupos sindicales que viven de la extorsión a los patrones que no tienen contratos colectivos y que emplazan la huelga para obtener lucro indebido y ganancias, y por eso existe este tipo de contratación. Esta contratación que obviamente con las nuevas reglas deberá tender a desaparecer porque se requerirá acreditar una mayoría previa al ejercicio del derecho de emplazamiento a huelga por firma. Obviamente va a evitar que los patrones tengan necesidad de firmar este tipo de contratos y será el inicio del cambio de toda esta figura que no debería existir, que sin embargo opera y existe en el país y que verdaderamente llega a ser una vergüenza a nivel internacional porque así se le titula. Y quedó muy claro en la reforma del 123, se reformó el tercer párrafo. No, la fracción 18 del 123 y se le adicionó un párrafito que dice: cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Esto evidentemente implica, ya está en la Constitución, es un principio constitucional que deberá reglamentarse en la ley sustantiva, en la ley del trabajo. ¿Cómo se podrá acreditar que se representa a los trabajadores? Pues con un recuento previo, con un acreditamiento previo de que sí se representa, y obviamente esto es lo que medio tiene detenido este tema de la reforma con los sindicatos, porque obviamente dicen que se les afecta el derecho de huelga. Sin embargo, también en la fracción 22 bis de la Constitución se establecieron principios que ratifican esto que les comento: los procedimientos y requisitos que establece la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: 1. Representatividad de las organizaciones sindicales. 2. Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Para la resolución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Todo esto que implica una reglamentación laboral en la ley sustantiva es la que nos tiene atorados en este capítulo de la ley sustantiva, con excepción de la elección de líderes, que ahí los sindicatos se cuidaron bien. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad a lo expuesto en la ley, fijar procedimientos aplicables a los respectivos procesos. Como ven, evidentemente el panorama de cambios en materia laboral estamos por hacer como sociedad, como sector empresarial, sector obrero, involucrados en este tema, como gobierno, como académicos y estudiosos de esta materia. De ahí que le agradezco mucho nuevamente al doctor
al director de la Escuela de Derecho, al rector de esta casa de estudios, al doctor Pérez Alonso, que nos haya permitido iniciar estas jornadas para sumar a cuanto académico o estudioso quiera opinar en estos temas, porque es el momento que vamos a estar trabajando en las nuevas leyes, en la nueva estructura, en el nuevo derecho laboral mexicano. Porque como ustedes ven, todo lo que implican los cambios va a ser un nuevo derecho laboral mexicano. Y finalmente, antes de terminar la intervención, quisiera invitarles a participar en 2 eventos que la sociedad mexicana va a realizar o va a participar. Uno de ellos es el Congreso de la Sociedad, que se va a celebrar los días 22 y 23 de junio de 2017, donde se van a analizar todos estos temas y en donde vamos a estar la mayoría de los miembros del Consejo Directivo de la Sociedad. Va a ser en un hotel de la Ciudad de México y vamos a buscar facilidades para todos los que quieran participar. Y finalmente, en uno que va a ser muy importante y algunos de ustedes se podrán animar a asistir, que es la elección del nuevo presidente internacional de la Sociedad Internacional de Estudios del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que se va a celebrar en la ciudad de Praga, República Checa, a partir del 20 de septiembre de 2017. Es un buen pretexto para viajar y estudiar esto desde otros puntos de vista, y evidentemente creo que van a ser eventos muy importantes. La sociedad mexicana ya propuso un candidato, que es el maestro Rolando Murgas, doctor en Derecho de la Universidad de Panamá y un gran estudioso, que va a estar con nosotros en el Congreso de México ahora en junio. Y pues yo solo agradezco al señor rector y a todos ustedes, y al doctor y sobre todo a Luis Gerardo de la Peña, que organizó con nosotros un poco estas jornadas, y que sin duda van a ser un inicio de la participación de la sociedad en todo este cúmulo de reformas para el nuevo derecho laboral mexicano. Muchas gracias.